Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a vuestro canal YouTube favorito, El Palo de Resenbri, un canal hecho solo para cracks. Como crack, sin duda, es la persona que nos acompaña hoy. Yo reconozco que estoy un poco nervioso porque el invitado bien merece ese reconocimiento. Ya lo tenemos ahí, el gran Esteban Gómez, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar hoy aquí con nosotros en El Palo de Resenbri. Hola, Esteban. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contento de verdad, sinceramente, de tenerte por aquí. Ya tuve la suerte de charlar contigo en directo y hoy pues recuperamos esa conversación para pasar este ratito, el rato que tú quieras estar con nosotros, que te apetezca, hablando pues precisamente de nuestra época más añorada, el baloncesto de los años 80 y 90, y con la excusa de tener a todo un representante genuino del Cerca de las Estrellas, pues aquí nos hemos arrimado el ascua a tu sardina. Y bueno, para el que no conozca a Esteban, es un periodista de los de toda la vida, podemos decir. Bueno, date tú el currículum porque es muy extenso y podemos pasar aquí el día entero. No, bueno, yo empecé como becario en Radio Nacional en el año 84 y estuve allí como 3 años hasta que, bueno, pues esas son imágenes de mi paso a Televisión Española. Es igual, ¿eh? Te veo Porque igual, ¿eh? sí, bueno, Es sí, igual. con menos pelo. Bueno, Ahora sí. como todo, ¿eh? Efectivamente. Y bueno, pues como decía, a partir de ese momento me llamaron para incorporarme a un programa que se iba a hacer de la NBA y acepté. Era un momento en el impasse en mi trayectoria profesional porque no sabía si iba a seguir en Radio Nacional, había aprobado una oposición pero sin plaza y entonces, bueno, estaba allí en un interim y en ese momento la nueva dirección de deportes de Televisión Española que creó un área muy potente en aquella época con Enciso como director de la dirección y con Ramón Trecet, al que habían llamado para hacer el programa, pues sobre la NBA me ofrecieron la posibilidad de trabajar ahí. Y bueno, pues acepté, lógicamente. Seguía haciendo deportes, que es lo que me gustaba, y sobre todo pues con deportes americanos que me habían llamado siempre la atención porque yo había visto pues, en aquellas tardes de verano cuando José Ángel de la Casa en sus programas lo mismo emitía reportajes de finales de la NBA, con los Lakers, con Filadelfia o fútbol americano y bueno, siempre me gustó y pues para allí que fui a Sí. trabajar en ese proyecto, un proyecto absolutamente rompedor, pero que caló rápidamente. También eran años, íbamos en la cresta de la ola en lo que respecta al baloncesto en España, con grandes éxitos, la selección, el Mundial de Cali, los Juegos Olímpicos, con lo cual era fácil aprovechar ese tirón para proyectar la NBA y para darle un espacio que rápidamente captó a todos, porque era un baloncesto realmente distinto. Y ahora hablaremos largo y tendido de Cerca de la Estrella, cómo llega a nuestras Sí, vidas, cómo, para quedarse definitivamente y toda la trayectoria, marcado evidentemente por esto, el Big Three que tenemos aquí a la espalda, que aunque hay uno que no se le ve la cara, creo que su sí. sonrisa os va a delatar claramente de quién hablamos, de su majestad, de Michael Jeffrey Jordan. Pero aparte tú como somos un poco igual en el sentido de que somos muy polideportivos. También no le hace asco para nada a ningún otro tipo de deporte, más bien todo lo contrario, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es cierto. Siempre me ha parecido muy aburrido dedicarme exclusivamente a un deporte. Primero porque, bueno, pues me gustan otros deportes, o sea, no soy exclusivo de un deporte, sino que me gustan todos. Y porque profesionalmente eran nuevos retos, ¿no? Porque si estás siempre haciendo lo mismo, pues conviertes en una rutina tu trabajo y el hecho de dar un día un salto a un deporte distinto al que normalmente estás trabajando significa que no te
anclas, sino que quieres seguir progresando y descubrir. Y luego, pues que descubres ya no solo el deporte, sino las personas que están en él, las personas que lo rodean. Bueno, y está bien. Sí, sobre todo, bueno, yo ya te he hablado varias veces de los campeonatos del mundo de atletismo, por ejemplo. Tu época de atletismo es brillante, yo te lo digo con todo el cariño del mundo. Y luego, evidentemente, un reto siempre era los Juegos Olímpicos en cuanto a narrar o apoyar el contenido de deportes ciertamente minoritarios. Y, por ejemplo, en este Juego de Tokio, que yo, bueno, por suerte o por desgracia, tenía todo el tiempo del mundo, pues veía disciplinas que yo era la primera vez que veía. Y, no sé, judo, vela, la misma escalada que triunfó este año de forma increíble con Alberto Ginés. Y la verdad es que, como tú bien dices, me veo muy reflejado ahí porque son retos, ¿no? Son cosas que dices, pues voy a ver cuáles son las técnicas para ganar, cuál es el sistema de competición, quiénes son los favoritos. A mí eso también me motiva mucho y me veo muy reflejado en eso también. Sí, bueno, en el caso del atletismo, bien es cierto que cuando vas a los Juegos Olímpicos son 20 y tantos días, el atletismo 8, 9, según el calendario. Hay tiempo más que suficiente para hacer otras cosas con anterioridad. Y bueno, pues yo en los Juegos he hecho de todo. He hecho slalom en aguas bravas. Es un deporte que empecé a tocar para Pekín 2008 y que incluso pues tuve la suerte, me mandaron a hacer un reportaje para explicar también qué era el slalom, y tuve la suerte de bajar el canal de la SEO con Xavi Chaniz, que es el director técnico, el responsable del equipo español, y bueno, pues eso te permite conocer más en primera persona los deportes, y aparte pues otras muchas cosas como puede ser el béisbol, que también me tocó narrar. He tenido la oportunidad de narrar deportes como esgrima también, bueno, muchas cosas. Y eso en los juegos. Y en otros acontecimientos deportivos, Juegos Panamericanos también he estado, en fin, de todo un poco. De todo. Sí, como tú bien sabes, me gusta mucho bichear por YouTube y por todo lo que son vídeos y de vez en cuando pues te he escuchado en alguna narración bueno, la verdad es que es un gusto. Yo te he puesto aquí unas imágenes al uso de tu casa, Sí. hablando un poco, para que empecemos un poco arrancando creo que desde el punto de partida del gusto o del amor de los españoles por la NBA, y yo creo que arranca un poco en el boom precisamente de estos Juegos Olímpicos del 84, ¿no? A partir de ahí, el amor por el baloncesto, la pasión por el baloncesto en España se desborda y por extensión, pues se empieza a conocer mucho más la NBA, pero probablemente sin este éxito de la Plata de Los Ángeles, pues nada de esto hubiera sucedido, ¿no? Sin duda, sin duda. Como decíamos, bueno, cuando estábamos hablando de los inicios del boom del baloncesto, el Mundial de Cali fue muy importante. También. Y llegar a Los Ángeles 84 con un equipo joven, pero ya asentado, y que le permitió estar luchando por las medallas, lo cual era algo impensable, contra un equipo de universitarios estadounidenses, Oh. de los cuales se conocía a Michael Jordan, porque bueno, ya se sabía un poco lo que podía llegar a ser este hombre, pero que alrededor de Michael Jordan había jugadores de una calidad excelsa. No sé, Alvin Robertson me parece un jugador maravilloso, Wayman Tisdale me parecía otro pedazo de jugador. Es que eran muchísimos, y que curiosamente en ese equipo se quedó fuera una de las grandes estrellas de la NBA posteriormente, como el gordo Barkley. Sí, curioso. Bueno, tampoco no iban mal de pibos tampoco, como dice, No, con Tisdale, con Patrick Ewing, con sí, Sam sí. Perkins, también en ese equipo. No, sí, era un equipo, Sí, sí. porque claro, es que el baloncesto universitario entonces todavía era un baloncesto de formación, donde los jugadores estaban no menos de 3, 4 años, casi 4. todos estaban por obligación y yo creo que por necesidad.
Yo lo que estoy viendo ahora es que, bueno, que la NBA no es más que, pues eso, perdón, la NCAA no es más que una estación de paso entre el high school y la NBA, que están un año como mucho, no hay ni formación ni nada, los equipos han perdido cualquier tipo de carisma, los entrenadores ya no son las figuras que han sido, y bueno, tengo algunas anécdotas del coach Dean Smith, que luego si quieren, en el transcurso de la charla, pues podremos recordar que eran entrenadores carismáticos. Hoy eso, bueno, sigue habiendo grandes entrenadores, pero ya ese proceso de formación ha desaparecido. Bueno, pues en aquella selección universitaria los jugadores estaban formados, estaban hechos para jugar en la NBA y como se demostró que ha sido pues una de las camadas más importantes que ha tenido el baloncesto universitario en su historia. Sí, sí, no, una batería de jugadores espectacular y ante el que evidentemente los nuestros poco podían hacer y sin duda la plata era, bueno, en el tiempo evidentemente una recompensa mayúscula y el inicio de, bueno, en verdad que luego la selección no se cristalizó en más éxitos a nivel europeo y mundial. Quizá ahí nos queda un poquito corto bueno, el mundo básquet, por ejemplo, el mundo básquet del 86, aquí en España, los Juegos de Seúl, y luego, pero sin embargo, esa pasión por el baloncesto se quedó en nosotros y ahí ya es cuando entráis vosotros y ya la rematáis. Porque ahí, una vez que ya empieza con los derechos de la NBA en España, pues la gente, como se dice coloquialmente, se flipa y empieza a consumir el producto. Que no sé si teníais muchas dudas si eso iba a calar en la gente o pensabais que era un blue chip que iba a funcionar fácil. No, realmente yo creo que no había muchas dudas de su éxito y se demostró rápidamente. Pues la gente quería ver si le ofreces algo distinto y algo que es mejor, pues lo agradece y lo valora. Y bueno, pues le dimos un producto que era adelantarse en varios años a lo que podían tal vez esperar, ¿no? En cuanto a tener al alcance de tu mano un baloncesto al que no estabas acostumbrado, de un juego físico, un juego de defensa y de ataque muy veloz. Bueno, baloncesto europeo yo lo he podido apreciar cómo se ha ido poco a poco las canchas haciéndose cada vez más pequeñas, porque los jugadores son cada vez más fuertes, más grandes, hay mucho más físico y eso lo estábamos viendo, lo veíamos en la NBA en los años 80, lo que aquí se empezó a ver a finales de los 90. Entonces, bueno, pues eso no deja de sorprender, nos sorprende a todos pues la calidad técnica de los jugadores, su capacidad física y ese baloncesto, bueno, yo creo que era un producto fácil de vender y que lo hicieron factible los jugadores, las estrellas, obviamente, que eran jugadores distintos. No estábamos acostumbrados a ver ese tipo de jugadores en el baloncesto europeo y bueno, pues yo creo que el éxito fue traer el producto, pero era un producto ganador desde el minuto 1. Desde luego que también a ese producto y a esos físicos privilegiados, pues si le suma la calidad de algunos de los chicos, no sé si te sonará, algunos de los chicos que están jugando ahí una pachanga, Todos. ese rubito no parece malo, ¿eh? Ese rubito del 33 de blanco y y el 33 de azul, de azul tampoco tiene mal futuro, de Jabbar y de Larry Bird, casi nada. En absoluto. Hasta Cooper, que era un Sí. jugador que eran de las rotaciones y tal, pero era un pedazo de jugador. Nosotros cuando, no sé si te acordarás, que hubo unos años que vinieron, creo que fue un par de años, la selección de estrellas de la NBA, algunas jugaron en la ciudad deportiva, en el pabellón de la ciudad deportiva del Real Madrid, y bueno, venían un poco de fiesta pero ya veías las diferencias físicas, ya con jugadores profesionales. Se veía incluso en aquellos años pretéritos de las visitas de la Universidad de Carolina del Norte,
con un entonces superestrella universitaria, Walter Davis, y bueno, ya causaba sensación. La NBA y el éxito es decir, oye, si esto lo tengo aquí a mi disposición y lo tengo a mano y lo estoy viendo y lo estoy... yo creo que hizo un gran favor al baloncesto, al aficionado, como degustador de un buen baloncesto, y también a los jugadores y entrenadores que vieron que había otro baloncesto y que había que ponerse las pilas para estar a su altura. Y bueno, pues eso obviamente se ha demostrado con el paso del tiempo que es un hecho. Ya los jugadores europeos van y dominan y no son menos que. Ya se olvidaron los años esos en los que iba pues un Fernando Martín a poco menos que, entre comillas, mendigar algunos minutillos. Esto ya no es así. Ya no es así. Y eso es un gran favor que le ha hecho, también digamos, entre comillas, el baloncesto de la NBA al baloncesto global, que lo ha equiparado y que ya no hay esas diferencias. Y de hecho se ha equiparado tantísimo que al final llegó el momento en el que una selección de FIBA, como fue Argentina en 2002, pues acaba ganando a la de Estados Unidos, a todo, bueno, Dream Team. Bueno, ahora hablaremos del Dream Team, que para mí solo hay uno, que es del 92, pero en 2002 sí, pues llega incluso a ganar algo que parecía pues totalmente, en la época, en los 80, me dices que una selección FIBA va a ganar a un equipo, ya no solamente el norteamericano de los universitarios, como lo pasó en el Sur 88, pero ya decir que le van a ganar a los profesionales, después de ver la exhibición del 92, no, evidentemente ya, bueno, este hombre está borracho porque no me puedo creer que eso vaya a pasar, pero pasó. Y otro personaje yo creo que también muy importante, al menos yo le tengo en un pedestal muy alto, es David Stern, el comisionado de la NBA, que yo creo que también, pues con su gestión, pues lo que hizo también fue una visión de globalización del producto, que fue muy criticado también en Estados Unidos, pero él creyó mucho en la internacionalización del baloncesto y vaya si lo consiguió, porque llegó hasta China. No, bueno, David Stern, yo tuve la ocasión de conocerlo. Bueno, obviamente cualquier presidente de una organización como la NBA pues es una persona sumamente educada, pero más allá de las formas que en ocasiones se echan en falta en otros dirigentes deportivos, David Stern era un tipo muy, muy listo, muy inteligente. Y sobre todo un presidente que respetaba mucho lo que tenía en sus manos. Y eso es definitivo. Es que yo no me quiero meter más jaleo porque no es el momento, pero si tenemos que poner el ejemplo de un presidente de una organización deportiva, yo creo que David Stern ha sido el mejor de los que yo he tenido la oportunidad de conocer o por lo menos saber cómo se manejan en el mundo de la dirección del deporte profesional del mundo. Yo creo que sé por dónde va y ya lo comentaremos en privado, pero creo conociéndote, creo perfectamente saber a qué organización te refieres. Como digo, bueno, de vista yo creo que es un poco con él la transición de este baloncesto que sorprendentemente en los 70 era casi un producto clandestino a todo un producto de primera necesidad, que fue evidentemente con Magic y Bird, con esa rivalidad Lakers-Celtic, de la que podemos hablar otro día largo y tendido, pero sobre todo si hay un jugador que cambia el baloncesto tal y como se conocía, es ni más ni menos que Michael Jordan, que tú pues viviste también todo su esplendor, prácticamente toda su carrera, pues desde el inicio hasta los 6 anillos, para un jugador realmente para la historia. Sí, sobre todo el inicio, porque luego ya la época cumbre, podamos decir, pues ya yo estaba un poco más apartado de la NBA, pero sí en su proceso de aproximación a la liga, ¿no? Y en ese sentido, Jordan aprovechó lo que era incipiente en el baloncesto profesional y sobre todo lo que era incipiente también en las grandes marcas. No podemos olvidar
que David Stern, al que vemos ahí en las pantallas, fue un visionario y, como decías, la internacionalización del deporte era la base en la que él fundamentaba el crecimiento de la NBA. Lo hizo a través de la televisión, luego fue el merchandise, el marketing, como quieras decir, ¿no? Y Jordan aprovechó ese incipiente inicio del profesionalismo de las marcas deportivas y como icono lo supieron utilizar magníficamente. Nike, en ese sentido, yo creo que es una de las marcas más rompedoras y de más éxito a lo largo de su historia, y ha sabido ver jugadores que tenían un carisma especial, y bueno, pues Jordan, todo ese carisma era capaz de trasladarlo a una cancha de baloncesto. Y bueno, yo siempre he dicho que para mí es el mejor jugador en todos los sentidos, por la capacidad como jugador individual, por su capacidad para transformar en oro todo aquello que tocaba, el merchandise, el marketing, como quieras decirlo, y luego por la influencia que tenía el equipo. O sea, Chicago hasta entonces era un equipo, bueno, de la NBA, tal cual, sin más. Él lo cambia, y lo cambia él, bien rodeado de gente, con un trabajo espléndido de la dirección deportiva de Chicago, pero es él. Y ya está. Con Jerry Krause a los mandos, el sempiterno, el tipo extraño. Claro. Sí, un tipo muy curioso, con el que Jordan, bueno, lo explica en el documental. Tenía sus más y sus menos, pero bueno, sí, yo en eso, bueno, lo entiendo como parte de lo que es el deporte profesional, donde todos quieren ganar, todos tienen sus intereses, y lógicamente llevarse bien con todo el mundo y que todo el mundo sea bueno, pues es muy complicado, obviamente. Pero bueno, al fin y al cabo los equipos trabajan y se construyen para tener éxito, y en ese sentido tanto Reinsdorf, Krause como Jordan demostraron que fueron los mejores en su momento. Sí, así se quedó constatado en todos los años 90, 6 anillos en 8 temporadas, bueno, sí, mediando evidentemente el retiro de Jordan. Yo me acabo de terminar un libro de su biografía autorizada, que es de David Halberstam, que es uno de los periodistas quizá más respetado y más afamado en Estados Unidos, y cuenta muy bien todo, casi temporada por temporada, sus relaciones con Nike, sus no buenas relaciones o tirantes sobre todo con Jerry Krause, y esa ambición por ganar, por ser el mejor en todo, y eso también le trajo algunos problemas. Y bueno, la verdad es que es muy interesante, y es no solo un jugador, sino una persona que hay que acercarse a conocerla de fondo, porque era un auténtico depredador. Y bueno, pues gracias a él yo creo que ya ahí fue el remate. Yo creo que ya los que estaban dudosos de engancharse a la NBA, pues cayeron totalmente enamorados del producto Jordan, porque era Sí. era vendible en todo, ¿no? En la ropa, zapatillas, forma de vestir, el carisma, todo lo que era Chicago Bulls. Y yo creo que muchos todavía seguimos un poco anclados ahí, ¿no? En ese amor por Chicago Bulls, que luego, igual que tú has dicho antes, que en un equipo mediano, bajo de la liga, pues luego volvió a ser en esa misma, entre comillas, mediocridad, y no levantó la cabeza. Pero yo conozco mucha gente que es de los Bulls de esa época y ya es su equipo favorito. Sí, no, te decía que, bueno, pues en esos primeros años tuve la oportunidad de entrevistarlo, pero porque solicitamos una entrevista. Sí. Y nos dijeron que en Chicago era imposible, que tenía que ser en otra ciudad donde no hubiese tantos problemas. Y curiosamente nos citaron con él en la ciudad del equipo que llevas tú la camiseta hoy, Indiana. En Indiana, sí. Y allí lo entrevistamos en los bajos del pabellón de los Indiana Pacers. Y bueno, como todos los profesionales en Estados Unidos, ya sean actores, que luego he tenido por mi
trabajo profesional, he tenido oportunidad de entrevistar a actores estadounidenses, son 100% profesionales. No es fácil llegar a ellos, pero una vez que llegas es la sonrisa y el tiempo que tienes para hacer tu entrevista es el tiempo que te conceden, siempre con la sonrisa en la boca. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo en aquella época, en sus primeros años en la NBA. Y un tipo muy profesional que sabía de qué iba el negocio y súper amable. O sea, no puedo decir más. Le regalamos una capa española y dice, ¿y este regalo? Y entonces digo, no, esto es para ponerse en la espalda y tal. Dice, falta la S de Superman. Y digo, bueno. Claro, porque la capa no deja de ser también, era una prenda de vestir que ya evidentemente está en desuso, ya solo se conoce ya la de Ramón García, de las campanadas. Claro. Sí, sí. Pero antes era una prenda de vestir muy utilizada, ¿no? Yo no sé qué haría con esa capa, pues la dejaría en la casa y tal, pero le hizo gracia el tema ese, me dijo, falta la S de Superman. Claro, porque probablemente la única capa que habría visto en su vida sería la de Superman. Pero era todo realmente era quizá la persona o el deportista más cercano a Superman, la analogía venía perfecta, porque si había un Superman en el baloncesto, iba a decir, bueno, en toda la historia prácticamente, es Michael Jordan capaz de lo posible y lo imposible, como el día que salió a jugar con 40 de fiebre y metió, no sé si fueron 38 puntos, o sea que este lo podía todo. Sí, lo habitual en él. Bueno, pues ahí, como digo, en los 90 un poco es Jordan, ¿no? Y son los Bulls con miles y millones de matices y de rivales, ¿no? A los que todos fue derrotando. Y luego, pues ahí para 95-96, pues ahí el gran cambio quizá en España, pues es el cambio de los derechos de la NBA para las transmisiones. Y ahí, pues, es otra dimensión, otro formato que también hizo pues a las nuevas generaciones que también se incorporaban pues retomarlo, ¿no? Y luego con los años, bueno, poco después pues pasó pues quizá el episodio más esperpéntico, más triste, que es el lockout, porque claro, ahora que estábamos todos enganchados a la NBA gracias a vosotros, pues de repente hay una temporada en la que se decide que no va a haber temporada, y yo recuerdo que me iba a dar un chungo, porque quedarme un año sin NBA y bueno, fue medio, porque al final se apañó ahí para hacer una media temporada, pero esa temporada del lockout también ha marcado a mucha gente. Sí, es cierto. Bueno, te digo que el baloncesto evolucionó la tecnología a la hora de recibir los partidos, porque bueno, la gente en aquella época nos decía, oye, pero los partidos, ¿estáis allí? No estábamos allí. Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, sí, se iban, de hecho Ramón iba a las finales y las transmitía en directo desde allí. Pero los partidos de temporada regular los recibíamos en una cinta de pulgada, en formato 525 líneas, que había que transformar a las 625 PAL de la televisión en Europa. O sea, que era todo un proceso. Los partidos no se recibían por satélite. Hoy en día eso obviamente ha cambiado de forma radical. También es cierto que a nosotros era salud para nosotros, porque yo me imagino ahora en esta vorágine actual de recibir los partidos que quieras a todo momento y estar conectados como si estuvieses en Estados Unidos, el desgaste biológico que supone todo esto, ¿no? de transformar tus costumbres, una locura. Sí, al final todos somos animales que nos adaptamos a los medios, porque si no, no sobreviviríamos. Y en el mundillo de la NBA, pues también pasa un poco, ¿no? La evolución de la tecnología, de Internet, evidentemente, que son un salto. Pues claro, aquí la gente, ahora como digo yo, ahora todo el mundo sabe de todo, porque ahora tú te googleas un poco, te informas, tiras 4 datos y va bien, pero en tu época, pues cuéntanos un poco cómo se hacía, porque
supongo que Claro, las guías, ¿no? Las guías están sí, enormes de la NBA, ¿no? sí, el Register, que era Perfecto. el libro de los jugadores con las estadísticas acumuladas de su carrera profesional y la guía de la temporada, que era la de los equipos con las estadísticas acumuladas de la historia. Esa era un poco la referencia global. Y luego el día a día, pues, ¿de qué vivías? Un fax que te podían mandar con las estadísticas del partido que te tocaba narrar, porque las estadísticas no existía internet, entonces no había estadísticas del momento, o sea, que las mandaban, si tenías suerte, dentro de la cinta, del envío que hacían por avión, llegaba una caja con la cinta y si tenías suerte, la estadística y el play-by-play del partido. Y había veces, cada X semanas, te mandaba una especie de resumen de cómo iba la temporada en la NBA, con algunas anécdotas, o algunas noticias o circunstancias, en fin, un poco eso. Y luego lo que tenías el día a día era el periódico USA Today, que ahí, con un pequeño retraso, pero ahí sí te venían las estadísticas de todos los partidos, noticias, y era lo que había. Como mucho, bueno, yo estuve una temporada, unos años, suscrito al Sport Illustrated y bueno, pues ahí venían cosas de más calado, ¿no? Y luego, pues también tenías las guías que editaban anuales, pues las distintas editoras que se dedicaban al deporte, pues, no sé, muchos, había muchos. Ese era un poco, y luego, lógicamente, la prensa de aquí, Gigantes, Superbásquet, Nuevo Básquet, lo que existía en épocas pretéritas, y eso te servía un poco para estar al día de la NBA. Pero no había más secretos que esos. Pero O eso, que en un momento determinado pues podías hablar con alguien de la corresponsalía tuya en Nueva York y pedirle algo muy concreto. Oye, ¿puedes mandarme esto por fax? Pues te mandaban un fax. Pero ya está, no había más. el fax, Sí, ya suena también antiguo. antiguo, El fax antiguo. también, ¿eh? Y bueno, sino que le pregunten a Florentino con el famoso fax de Keylor Nava y el fichaje de De Gea. Sí, 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 no, eso es como explicarle a la gente, a gente más joven, pues, por ejemplo, en el sí. fútbol que antes se jugaba del 1 al 11, ¿no? Con los dorsales fijos, o que Sí, tú no sabías cómo había quedado tu equipo y te enterabas al día siguiente leyendo el marca o el as. sí, Cosas de la época que, bueno, igual, bueno, la gente más joven pues dice, ah, bueno, qué antiguo, qué atrasado, pero tenía sí. una gracia, una emoción y a lo mejor, pues mira, porque el programa era el semanal, ¿no puede ser que era los viernes? Sí, 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 los viernes. Bueno, luego fueron cambiando fechas y horas de emisión y tal, pero normalmente viernes o sábado, viernes por la noche. Entonces nuestro proceso era, llegaba la cinta, le cambiábamos el formato, luego obviamente editábamos el partido porque, claro, los tiempos muertos, el partido venía bruto, los tiempos muertos Sí. los editábamos y ya estaba listo para emitir. La grabación eran por la mañana, dependía un poco. El viernes por la mañana hacíamos la grabación y lo dejamos ya totalmente editado el programa con el invitado de turno. Que los invitados pues dependían un poco, había veces que fallaba y entonces Ramón pues me ponía yo con él y comentábamos el partido o bueno, lo ideal es que hubiese un invitado cada semana, ¿no? Y por allí pues pasó mucha gente relacionada con el baloncesto, pues, entrenadores, jugadores, periodistas, echábamos mano de lo que tuviésemos. Sí, yo he visto algunos vídeos, pues, recordando pues, gente como Randy Knowles, que hablábamos un día de él. Sí. También estuvo, bueno, no sé si Aito también alguna vez. Bueno, Aito es que es eterno. Aito tiene un pacto con el diablo y Mucho, es inmortal. Y ahí se me ha ido Wayne Bravender también, que como, bueno, también es de origen americano. Yo creo que han estado casi todos y periodistas pues seguramente también casi todos. O sea, y bueno, pues era esa época, no sé si romántica,
Sí. pero muy... Yo creo que sí, muy tenía su gracia por lo que te digo, porque ahora, por ejemplo, yo creo que hay una sobresaturación de información, ¿no? La inmediatez que hemos hablado nos lleva un sí, poco a estar casi saturados, ¿no? A saber día a día lo que ha pasado en la NBA, el live score, todo llevarlo sí. al momento, y ahí pues tenía la gracia que, oye, que la espera se hacía larga, pero cuando llegaba el producto, pues era, pues lo devoraba, porque En vagos audiovisuales, ¿no? Porque le llevábamos al espectador un producto al que no tenía acceso. Hoy en día esa sorpresa no existe. Hoy en día, pues como dices, ¿no? Te metes en Google y tienes todo. La página de la NBA da resúmenes de todos los partidos. O sea, que tú puedes elegir lo que quieres. Entonces era otra cosa, era esperar a ver qué me dan y ya está. Y los partidos eran los que podías dar, no había otra cosa. Eran los partidos que la NBA te daba al principio de temporada una lista de partidos y con esa lista vivías. Si había suerte y eran partidos que daba cobertura nacional, por así decirlo. sí, Entonces, si querías en abierto para todo el territorio, claro que el territorio de Estados Unidos es muy grande. claro, entonces eran partidos que se elegían al principio de temporada. Te imagínate un partido que, ¿por qué no dais este que se están jugando? Es que no sé. Las cartas, No, claro, no hay otra opción, ¿no? Entonces, intentábamos en ocasiones y alguna vez lo conseguíamos, por ser un poco pesados. Decían, bueno, venga, te mandamos este, pero resulta que eh, viene con la publicidad de la zona local y terminabas, bueno, cogías uno o dos como mucho porque si no se convertía en un problema, porque luego venía por un proceso distinto. Y claro, tú lo que no podías es, nosotros teníamos siempre un partido por así decirlo, reserva, que a veces era, pues este partido se jugó hace no sé cuánto tiempo, sí, pero era porque había fallado el correo, por así decirlo, y el partido no había llegado. Entonces, claro, pues tenías que buscar una solución. O sea, no podías estar en el alambre continuamente. Tenías un partido de reserva que si no llegaba el partido elegido, pues lo cambiabas. Bueno, Imagínate, Esteban, que te hubiera tocado la época con Pau Gasol, bueno, lo que sí, primitivamente era Fernando Martín, imagínate que Fernando Martín hubiera tenido el impacto de Pau Gasol, bueno, o que los entrenadores hubieran confiado en él también, o que hubiera tenido evidentemente la calidad de Samboy, que es, evidentemente sí. pasa por ser el mejor jugador de la historia de baloncesto español, y entonces, claro, pues las críticas hubieran sido, oye, que quiero ver los partidos del equipo de Pau, ¿no? Ahí se hubiera complicado un poco el tema también. Hubiese sido imposible, nos hubiese inventado a la madre todos los días. Sí, porque Es la plan. hay que explicar a la gente que antes no se mandaban email, que se mandaban cartas. Fíjate que Sí, 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 es email, no, es cartas, cartas, un cartas al remite. director. Sí, también, también, o una llamada telefónica quejándose. Bueno, es normal. Sí, pero de fijo a fijo. Sí, 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 no, claro. Sí, sí, de fija a fija. ¿Qué Yo, tiempo y qué? yo todavía he escrito en máquinas de escribir, de estas de cric, cric, cric y el carro, Sí, pasarlo. nosotros somos muy de Olivetti, de las Sí, Olivetti. Pero digo que son épocas que, bueno, que ahora puede sonar un poco carcas sí, o, 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 seguro. o primitivo, pero yo te digo, sinceramente, será la nostalgia o lo que sea, pero yo todo esto lo recuerdo con un cariño enorme y no me siento para nada, entre comillas, retrasado del mundo tecnológico, porque es verdad que pues tenía un encanto espectacular. Bueno, el fax era tecnología punta. Sí, sí, sin duda. Bueno, entonces, ¿a quién tenemos que agradecer que llegara a acercar a la estrella Bueno, a nuestras vidas? como, como te decía, en aquella época nombraron a Pilar Miró, directora de Radio Televisión Española, y ella, pues, ya, cómo se crea la dirección de deportes, pues no sé exactamente, pero se crea una dirección de deportes que antes no existía, poderosa, con una persona como Enciso,
que era el director de la dirección, con gente de producción muy válida como Rubio, José Luis Rubio, y se creó una infraestructura y con una capacidad económica para poder desarrollar un proyecto, que yo creo que ha sido la única vez que ha existido en deportes en televisión española algo realmente poderoso. Y esa capacidad económica te permite gestionar tus ingresos y gestionar tu dinero y luego una libertad para emitir. Entonces solamente había 2 cadenas, no existía Teledeporte, estaba la 1 y la 2 y nada más. Y yo creo que ha sido la época en la que más y mejor deporte se ha visto en televisión española, en esos años 80. Luego, y bueno, pues ¿por qué llega? Pues porque se quiere apostar por nuevos proyectos y estaba también Joaquín Díaz Palacios, que fue un jefe mío en Radio Nacional, en la dirección de deportes. Y bueno, pues obviamente hay que darle una estructura y un contenido a esa dirección de deportes que va a tener un peso muy importante en la programación de televisión española. Y se crea Acepta las Estrellas y se lo encargan a Ramón Trecet. Ramón pues propone ese proyecto, le dicen que sí, que adelante, le parece interesante y Ramón pues contacta conmigo, que me conocía de Radio Nacional. Él entonces en Radio Nacional hacía cosas muy concretas, en Radio Gaceta, tenía mucha relación pues con todos los jefes y bueno, pues me propone eso y le digo que sí. Y nada, y a partir de ahí es como empezó, se creó un equipo con un realizador, José Ramón Díez, hijo de Ramón Díez, realizador muy famoso de televisión española. José Ramón llegó a ser luego director de televisión. Y bueno, y ese equipo pues con un productor, con un ayudante de realización y nosotros 2, Ramón y yo. Y bueno, pues con eso empezamos a funcionar y se creó el Cerca de las Estrellas con la música. Te iba a preguntar ahora por la música. La música la primera la eligió Ramón, la de Fe, de George Michael. Y luego en la siguiente etapa, creo que fue Kenny Gill o algo así, esa la elegí yo, pero bueno, en fin. La cabecera pues también era muy de la época, bueno, era rompedora para la época, pero estaba bien, estaba trabajada, que es que entonces hacer una cabecera con algo de medios técnicos, pues no era fácil, tenías que ir a sitios muy concretos, donde podías trabajar, los efectos, no era fácil, ¿no? Era una época de televisión analógica en la que tú ya estabas jugando con medios digitales y bueno, casar esas 2 situaciones no fue fácil, pero bueno, es lo que pasa muchas veces con las películas. Mira, por aquí te la estaba yo mientras agenciando un poco. Es lo que pasa con las películas, ¿no? Cuando hablas de los efectos especiales, ¿no? Tal, pues no sé, pues películas de Superman, ¿no? O de Indiana Jones, pues hay que verla también en el contexto de la época. Le hemos quitado la música para que no nos quiten el vídeo por derecho de autor, pero es como un remix, a ver si es la canción de Fade, pero tiene un toque ahí tejano. Pues a lo mejor algún remix, la verdad es que estaba muy bien y como bien dices, para que la gente se oriente, ya era Michael Jordan cabecera, evidentemente. Claro. Eran las tres gracias de la NBA. No, lógico. Las cheerleaders, en fin, un producto que todavía en España no se sabía lo que era, esto de las cheerleaders. Aunque podrían haber puesto la de las Lakers, ¿no? Las de los Lakers, que son las más icónicas. Y bueno, ahí tiene a... No tenían. Sin embargo, son las más conocidas, ¿no? Fíjate qué cosa más curiosa. Sí. Ahí estamos, cerca de Ahí. Ramón Trecet. Sí, señor. Ahí está, un fenómeno. El Carballés, vosotros. Ramón Díez, como tú bien has dicho, sí.
una bellísima persona, Manuel Carballés, a diario nos contaba anécdotas, porque fue productor de televisión española toda su vida, de series que se rodaron en aquella época, como Crónicas de un pueblo, que eso sí que incluso te resultará un poco de otro mundo, pero yo sí veía las crónicas de televisión y bueno, y contaban miles de anécdotas de cómo llegaban los partidos. Él también fue productor de Estudio Estadio, cómo llegaban los partidos, las avionetas volaban sobre Prado del Rey y tiraban una bolsa con las cintas de la grabación, las cogían los productores de turno, las llevaban a la cabina y ahí lo montaban rápidamente los resúmenes. Y bueno, pues algunos no recordarán, pero en ocasiones los partidos nos llegaban y decían, bueno, nos ha llegado el resumen del partido, no sé qué, no sé cuánto, lo daremos mañana en el telediario de mediodía. Y ya está. Cuando hoy en día pues termina un partido y a los 5 segundos ya tienes el resumen hecho. Sí, a mí a ver, es curioso, ¿no? A ver, uno lo ha vivido, ¿no? Pero reviviéndolo, a veces a lo mejor dice, juega un partido, la selección española, por ejemplo, y depende de otro resultado que se va a jugar más tarde ese partido. Y claro, no sabes el horario del cruce de España dependiendo del otro resultado y tal, ¿no? Y pues, el narrador dice, oye, pues quédense pendientes al telediario de mañana donde les contaremos a qué hora juega la selección. Y esto, sí, claro, eso puesto en contexto de 2021, pues, a ver, es gracioso porque dice, bueno, que ¿cómo diablo me voy a esperar yo a mañana a saber a qué hora juega el equipo? Pues no, pues me meto en internet, en la página web, en Twitter. Sí, eso lo ha cambiado todo y nos convertimos en seres exigentes cuando en un momento determinado ya tenemos la capacidad o la potestad de elegir lo que queremos o no hacer, ¿no? Sí, yo lo aceptábamos con naturalidad. Ah, bueno, pues mañana. Vale. Hoy en día no existe. Yo ya lo quiero ya. Y no pasaba, y no pasaba nada. De hecho, otro tema que siempre hablamos es el tema de los teléfonos móviles, ¿no? Que siempre, antes tú salías de la calle sin teléfono y no pasaba absolutamente nada. De hecho, por ejemplo, mientras estamos aquí hablando, me ha sonado el teléfono 3 veces. Eso hace 30 años, bueno, hace 30 años no estaríamos tampoco en esta tecnología, que tampoco nos vamos a decir que todo es malo, pero hace 30 años pues no había móviles, y entonces, oye, pues nada, tú salías y a la vuelta, si te habían dejado un mensaje o tal, pues estabas en casa, cogías el teléfono fijo y no pasaba absolutamente nada. Sí. No, y los mensajes tenías que comprarte una grabadora de mensajes para que estén recogidos ahí en esa grabadora, porque el teléfono móvil, el teléfono fijo no tenía nada, era un teléfono y punto. Tenías que comprarte una grabadora para que grabaran los mensajes y tú te enteraras cuando llegabas a casa si había algún mensaje que querían de ti. La tecnología punta, sin duda. ¿Qué bueno, y te voy a dejar el remate final a este ratito para que hablemos brevemente, lo que tú quieras, un poco sobre estos 3 que están aquí detrás y el equipo del Dream Team del 92. ¿Qué te deja, qué pozo te deja esto a los años? Bueno, lo que todos hemos visto, porque hemos vivido con ellos la evolución del baloncesto, pero ya no solo estadounidense, sino el baloncesto mundial. Lo que han sido capaces al aunar tecnología y baloncesto y proyección de ese baloncesto gracias a la tecnología a todo el mundo, para convertir algo que era exclusivo de ellos en algo de uso común para los demás. O sea, Magic no tanto, pero Michael Jordan era un jugador del mundo, era jugador de los Chicago Bulls, pero no era en exclusiva del baloncesto de la NBA. Eso es lo que consiguió la NBA. Hacernos de nuestro entorno jugadores que antes no lo eran, que escuchábamos Larry Bird, sí, creo que es un jugador de la NBA, no sé qué, bueno, los que sabían más o menos de NBA o seguían el baloncesto, son personajes ya globales. Eso es lo que nos ha dejado. Y del baloncesto, ¿qué es lo que hicieron?
Pues bueno, el baloncesto ha evolucionado. Yo los partidos de liga regular ahora de NBA es difícil que me enganche a ellos. Tal vez porque exista esa sobresaturación y entonces dices, bueno, ya veré si me interesa alguno. Veo las series finales o veo partidos de los playoffs porque ahí ya hay otro baloncesto. El que se juega en temporada regular, pues es un poco para ir cogiendo ritmo, como dice aquel, ¿no? Porque bueno, he leído que LeBron James creo que anda por Jerez visitando... Sí. Ha estado de vacaciones, creo que en Francia, no sé si en la Costa Azul, y con su jet privado pararon por 3 horas en Jerez para visitar unas bodegas. Sí, sí, bueno. Por eso te digo que bueno, es distinto. Lo que significaron ellos, pues sobre todo que abrieron el baloncesto a través de la NBA con Dean Ster y los medios, se hicieron personajes globales y que enseñaron un baloncesto que generaciones posteriores han ido asimilando con naturalidad. Primero lo vimos, mira, hace unos días introdujeron al Hall of Fame, Salón de la Fama, a Tony Kukoc. Y, bueno, pues Kukoc creció un poco viendo a Michael Jordan. Luego dijo que en Barcelona le enseñó, le pateó el culo y le dijo, esto es otro baloncesto. Bueno, y pues eso, que estos jugadores que en el 84 nos parecían tan absolutamente inabordables e inigualables, pues el jugador europeo ha ido poco a poco, incorporándose a este baloncesto global, donde la calidad técnica, el físico, la calidad táctica es importantísima. Y aquí vemos reflejados. Ver era un tío atléticamente muy poco grácil, pero un tipo que inteligente en su baloncesto. Magic Johnson era inteligente, pero además era físico y era creativo. Michael Jordan es todo. Se apoderó de todo lo que es necesario para ser una superestrella. Y lo consiguió porque más allá de todo esas características deportivas, pues unió esa capacidad pues para ser un reclamo publicitario, para incluso ser pues un actor. No solamente vale que esas imágenes de Kareem Abdul-Jabbar en Aterriza como puedas. Por favor. Eso era un sketch, ¿no? Jordan hizo otras cosas, en Space Jam. Claro, por eso te digo que fue un baloncesto distinto. Pero lo que es el baloncesto en exclusiva, enseñaron el camino a otros jugadores que han ido adquiriéndolo y esas bases básicas para estar en la élite. E igualar los baloncestos se ha conseguido gracias a que gente como primero Kukoc se fueran acercando o incluso siendo parte de eso y que posteriormente gente como Jokic pues sea el pivote dominante, que Doncic sea pues posiblemente el MVP de esta temporada. Hay que agradecerles que hayan empujado al baloncesto europeo y al otro baloncesto a ser mejor. Es lo que han conseguido. Bueno, yo lo que voy a hacer, yo también te agradezco a ti que te hayas querido pasar aquí con nosotros un ratito para iluminarnos ciertamente no solo del básquet, entre comillas, antiguo, ¿no? Sino también pues de todos tus conocimientos y de toda tu buena gente, porque lo eres. Y nada, yo espero que haya estado a gusto este ratito. No hemos ido a más de una hora, pero prisa no tenemos, como todavía no es la hora de comer, ¿no? No tenemos prisa. Lo que no sé si nos dejarán los de la conexión seguir más tiempo, porque estas conexiones suelen tener un tiempo... No, pero no, yo ya lo tengo agenciado eso para que esto puede durar 24 horas. Esto es tarifa plana. Eso está bien. Bueno, Esteban, pues sí. de verdad que te agradezco muchísimo que te hayas querido pasar aquí por el palo de Resenbrink y nada, invitado siempre que tú gustes y tengas un ratito, oye,
el palo de Resenbrink, recordar a un pedazo de extremo izquierda que tuvo Holanda y el Anderlecht, porque para los que no son muy futboleros, pues y que estén aquí enganchados al día de hoy por el baloncesto, pues Resenbrink no era un nombre elegido al azar, No, sino era un nombre de futbolista. está muy bien tirado, está bien tirado. Hablamos de Ron Resenbrink, del máximo goleador de la historia de la Recopa, que es otro tema antiguo, ¿no? Una competición que ya no existe, pero muy, Sí, muy señera en el fútbol europeo. sí. Y como tú bien dices, grandísimo extremo, Mundial 74, Mundial 78, autor del gol 1000 en los mundiales. Y bueno, es nuestro protagonista, por desgracia nos dejó el año pasado. Y bueno, ese es nuestro pequeño homenaje con el nombre. Y nada, como te digo, oye, te invitamos cuando tú quieras y aquí tienes tu casa. Pues muchas gracias, José. Un saludo a toda la gente de Málaga, que sabes que la tengo en mi corazón, y en especial a los bolicheros, Sí, que es claro, mi lugar de veraneo de los últimos 9 años, y donde me siento muy a gusto y muy cómodo. ya sabes que tienes aquí tu casa como siempre. Y así que nada, nos despedimos aquí en el Palo de Resenbrink. Como siempre, recordaros que la suscripción es totalmente gratuita y aquí seguiremos contando batallitas de hoy y de siempre. Venga, un saludo a todos.